En el año 1799, mientras Francia se debatía en el caos posterior a su revolución, Napoleón Bonaparte orquestó un golpe de Estado que lo catapultó al poder como primer cónsul. Su ambición, sin embargo, no conocía límites. Decidido a remodelar el mapa político europeo, emprendió una implacable campaña de conquista que estremecería los cimientos del viejo continente. Su gran ejército recorrió Europa como una fuerza imparable, dejando a su paso un rastro de victorias legendarias. Desde Italia hasta Egipto, desde Austria hasta Prusia, Napoleón destrozó antiguos imperios y erigió otros nuevos bajo su férreo dominio. Su genio militar y sus tácticas revolucionarias no solo conquistaron territorios, sino también la admiración de sus soldados y el temor de sus enemigos. En 1804, en una ceremonia que simbolizaba la magnitud de sus aspiraciones, Napoleón se coronó a sí mismo emperador de Francia. La era napoleónica había comenzado y Europa entera temblaba ante su poderío. Su legado, sin embargo, trascendería el campo de batalla. El Código Napoleónico, obra maestra jurídica, trajo estabilidad y reforma a los territorios conquistados, dejando una huella indeleble en los sistemas legales modernos. Pero a medida que el imperio se expandía, también crecían las fuerzas decididas a contenerlo. Una coalición de potencias europeas se alzó contra el avance napoleónico. La guerra peninsular en España, la devastadora campaña rusa donde el general Invierno resultó invencible, y finalmente Waterloo, marcaron el declive de su imperio. Exiliado en la isla de Elba, la historia de Napoleón parecía concluida. Sin embargo, su espíritu indomable lo impulsó a una audaz fuga en 1815, regresando a Francia para un último intento conocido como los 100 días. Sus sueños se desvanecieron definitivamente en Waterloo, donde sufrió una derrota que selló su destino. Confinado en la remota Santa Elena, el hombre que había rediseñado Europa exhaló su último aliento en 1821. Mientras Europa se recuperaba de las guerras napoleónicas, una transformación silenciosa pero profunda alteraba el tejido social. Multitudes de trabajadores convergían en los nuevos centros industriales, convirtiendo pequeños pueblos en urbes palpitantes como Lyon, París y Londres. Tras la fachada del progreso industrial se ocultaba una realidad sombría. En estas ciudades emergentes, masas humanas sobrevivían en condiciones deplorables, hacinadas en tugurios insalubres y sótanos donde la humedad calaba hasta los huesos. Sus vidas estaban regidas por jornadas extenuantes de 14 horas, esclavizados por el ritmo implacable de las máquinas. En el año 1884, mientras Europa prosperaba a costa del sudor obrero, las potencias dirigieron su mirada codiciosa hacia el sur. En la Conferencia de Berlín, el astuto canciller alemán Otto von Bismarck propuso repartirse el continente africano. Gran Bretaña, con su poderosa armada y su insaciable hambre imperial, extendió su dominio por gran parte del continente. Como flores tras la lluvia, las colonias británicas florecieron desde las tierras auríferas de Sudáfrica hasta las costas de Nigeria. El león británico marcó su territorio, asegurando rutas comerciales y estableciendo asentamientos que proyectaban su influencia global. Francia desplegó su grandeza por África Occidental, reclamando Senegal, Costa de Marfil y la vasta Argelia. No solo buscaba recursos, sino también imprimir su huella cultural en estas nuevas posesiones. El rey Leopoldo II de Bélgica, cuya ambición eclipsaba el tamaño de su nación, fijó su codicia en el corazón de África, reclamando el Estado libre del Congo. Tras una fachada humanitaria, sometió estas tierras a una explotación despiadada,
causando sufrimientos indecibles en su búsqueda insaciable de riqueza. Alemania, potencia emergente que anhelaba su lugar bajo el sol, también participó en este festín colonial, estableciendo dominios en Namibia, Tanzania, Camerún y Togo. Para los arquitectos de la Conferencia de Berlín, África representaba cifras en un balance comercial. Poco importaban las culturas milenarias o las líneas arbitrarias que dividían pueblos. Entre estas corrientes, el comunismo emergió con fuerza arrolladora. Inspirado en Karl Marx, prometía liberar al mundo de las cadenas del clasismo, empoderar a las masas y construir una sociedad fundamentada en principios de justicia e igualdad. Rusia, que había sangrado profusamente durante la contienda mundial, se convirtió en terreno fértil para estas ideas revolucionarias. Su pueblo, diezmado por el hambre y cansado de sacrificios inútiles, mientras la aristocracia permanecía ajena a su sufrimiento, anhelaba un cambio radical. Tras campañas militares desastrosas, Rusia capituló cuando su ejército, al borde del motín, se negó a continuar luchando. El zar Nicolás II se vio forzado a abdicar, poniendo fin a 304 años de dinastía Románov. Con su renuncia, esperaba aplacar la ira popular mediante un gobierno provisional. Pronto Rusia se encontró dividida entre dos autoridades: el débil gobierno provisional y los poderosos soviets, consejos populares de obreros y soldados. En este clima de poder dual, diversas facciones disputaban el control del país. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, ganaron rápidamente influencia con una promesa simple pero poderosa: paz, tierra y pan. El 7 de octubre, los bolcheviques pasaron a la acción decisiva, lanzando una insurrección armada en Petrogrado que derrocó al gobierno provisional. Se convertían así en los primeros gobernantes comunistas de Europa, aunque no toda Rusia recibió con igual entusiasmo a estos nuevos líderes. La Revolución de Octubre precipitó al país en una guerra civil devastadora. Los rojos, comunistas y partidarios del gobierno soviético, contra los blancos, defensores del antiguo régimen. Durante este conflicto sangriento, Rusia experimentó transformaciones radicales: tierras confiscadas y redistribuidas, la creación del Ejército Rojo y la ejecución del exzar y su familia. La guerra civil concluyó en 1923 con la victoria bolchevique. Millones huyeron temiendo persecución, mientras quienes permanecieron lloraban a 1,5 millones de compatriotas caídos. Las potencias tradicionales contemplaban horrorizadas estos acontecimientos, temerosas de ser las próximas en sucumbir al fervor revolucionario. Una Alemania derrotada yacía entre ruinas, meditando silenciosamente su próximo movimiento en el tablero europeo. En el verano de 1914, mientras en Europa las tensiones crecían y se forjaban alianzas, un acontecimiento aparentemente menor alteraría para siempre el curso de la historia. El archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, emprendió un viaje que el destino convertiría en su última jornada. En las calles de Sarajevo, Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio, aguardaba su momento. Con pulso firme, disparó un tiro que atravesó el corazón del archiduque y con él el frágil equilibrio europeo. Aquel proyectil, más allá de acabar con la vida de un hombre, desencadenó una cascada de acontecimientos que sumiría al mundo en un cataclismo sin precedentes. Austria-Hungría, indignada, declaró la guerra a Serbia. Rusia, protectora de los pueblos eslavos, movilizó sus fuerzas. Alemania respondió declarando la guerra a Rusia. Como fichas de dominó, las naciones europeas se precipitaron al abismo de un conflicto que, en cuestión de semanas, se había extendido por todo el continente. La Gran Guerra había comenzado y su voraz apetito consumiría al mundo entero.
cambiando para siempre el rostro de la civilización.